Regresamos cuando son las 6:15 de la tarde, momento idóneo para abrir sección de la mano de Ato Abogados. Y arrojando luz sobre esta mesa, como siempre, saludamos al especialista Antonio Olaya de Ato Abogados. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarnos, como siempre. Bueno, y vamos a hablar de las hipotecas multidivisas, Antonio, que trae de cabeza a muchos hipotecados, ¿no? Sí, la verdad que sí, un producto complejo de riesgo, y ahora veremos, porque la semana pasada hay una sentencia nueva del Supremo, y podemos analizarla con respecto a las anteriores sentencias del Supremo que había, qué ocurre en Huelva, qué riesgo supone la contratación de esa hipoteca, qué consecuencias, en fin. Un poco que los de siempre, ¿no? Que tú me hagas preguntas interesantes, como siempre las haces, y que consigamos poner un poco de luz sobre este asunto. Si te apetece, Antonio, vamos a empezar por el principio. ¿Qué son estas hipotecas multidivisas? Pues la hipoteca multidivisa, el fondo es un préstamo a un cliente para adquisición, normalmente es a largo plazo, a 25 o 20 años, para adquisición normalmente de una vivienda, porque son préstamos hipotecarios. También puede haber préstamos multidivisas personales para adquisición de un vehículo. Pero lo normal, y ahora vemos por qué se comercializó sobre todo en el periodo 2006-2009, pero sobre todo son préstamos donde te dan una cantidad de dinero para adquirir un bien. ¿Qué peculiaridad tiene con respecto a la hipoteca normal que todos conocemos? Pues primero, que la divisa puede cambiar, o sea, normalmente tú pides un préstamo y te lo dan ahora en euros, antes era en peseta, ahora en euros. Bueno, pues en el préstamo multidivisa el contravalor puede ser en yenes, en francos suizos, en otra moneda. Y además el tipo de interés, el índice de referencia para hallar el tipo de interés, el índice de referencia normalmente no es el Euribor es solo si el capital está en euros. Si el capital está en otra moneda, por ejemplo en yenes o en libras, pues es el LIBOR, que es London Interbank Offered Rate. La semana pasada, o hace 2 semanas, estuvo aquí Sara, la compañera, hablando un poco de lo que era el IRPH, que es un índice de referencia. ¿Te acuerdas que puso el ejemplo de la plaza de Abasto, que teníamos que tener? Del Choco. Como digamos, ¿cuál es la referencia que utiliza el banco para ver qué precio va a cobrar? En este caso se utiliza el LIBOR, que es el tipo de interés interbancario en el mercado de Londres. Pues todo eso implica una opacidad y una serie de complejidad que no es fácilmente que un ciudadano medio español pueda comprender. Entonces, un préstamo normal, a un capital, a un vencimiento para adquirir un bien, pero con la peculiaridad de que el capital se presta con la opción de amortizarlo en distintas monedas y que el índice de referencia, en vez del Euribor, pues es el LIBOR o otro que venga establecido en la escritura. Antonio, y ante esa falta de información, ante esa falta de transparencia, ¿qué dice el tribunal? Pues mira, yo quiero un poco, antes de hablar de eso, que es muy interesante, y bueno, ¿y por qué se empiezan a comercializar estas hipotecas? Porque un poco dice, bueno, ¿y a cuento de qué a un ciudadano español que cobra su nómina en euros, que la tasación de la casa se la hace en euros, que él compra su vivienda en euros, le hace una hipoteca en yenes? Bueno, pues es que, como ya hemos hablado en otras ocasiones, en 2006 comienza lo que se llamó la crisis subprime, que derivó en 2008 en la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Entonces, en ese periodo, ¿qué ocurre? Que se preveía por parte de las entidades financieras la crisis en la zona euro, la crisis del euro, con lo que se apreciaría en el resto de monedas con respecto al euro. Entonces se aprovecha para decir cómo va a venir una crisis, porque eso lo sabían las entidades financieras, como se ha demostrado, y hay mucha jurisprudencia al respecto y mucha información. Vamos a hacer que los clientes contraten otra moneda porque a medio y largo plazo vamos a salir ganando. Porque al depreciarse el euro, el cliente va a necesitar más euros para pagar en la divisa, en yenes o en euros. O sea, ahí detrás que hay, igual que se empiezan a comercializar los swaps o los suelos en esa fecha. ¿Por qué? Porque se sabe que va a haber una caída en la zona euro y va a haber una presión de otra manera. Por eso, simplemente porque va a haber más rentabilidad. Por eso se comercializa, no por beneficiar a los clientes. ¿Qué ocurre? Que si es verdad que a los clientes se les decía que se contratara en otra moneda porque el tipo de interés era inferior. Porque el índice de referencia, si no es que el Euribor es más bajo que el LIBOR es más bajo que el Euribor, entonces le interesa a usted contratar en esto, pero no se le decía cuáles eran los riesgos del tipo de cambio. ¿Vale? Entonces, es importante la sentencia que hubo la semana pasada, de 15 de noviembre de 2017, del Tribunal Supremo. Siempre el Supremo va conforme a dicta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Entonces hubo una sentencia en diciembre de 2015 que ha obligado un poco a cambiar el criterio al Tribunal Supremo. La anterior sentencia del Supremo era de 30 de junio de 2015, también una sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia Europea. ¿Qué diferencia de esta última sentencia con respecto a la anterior del Supremo? Pues una fundamental, y es que ahora el Supremo dice que no se aplica la MiFID, la directiva de los mercados de capitales. ¿Por qué? Porque aunque entiende que es un producto complejo de riesgo, en base a esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice que no es un instrumento financiero al que se le aplique el artículo de la ley de mercado de valores. Un poco técnico, pero ¿qué ocurría hasta ahora? Que se consideraba que era un producto complejo de riesgo al que se aplicaba la ley de mercado de valores. Ahora con esta nueva sentencia no, pero ¿qué beneficio o qué ventaja tiene esta sentencia? Que incide y vuelve a recalcar que se puede aplicar el doble control de transparencia, como se hace con las cláusulas suelo, aunque afecte al objeto principal del contrato, aunque afecte al precio. Entonces, ¿qué ventajas tenemos con esta sentencia nueva del Tribunal Supremo? Pues que ha recalcado y ya ha concretado, que la doctrina de que se aplican los mismos controles que en la cláusula suelo, cuando son consumidores. Luego, si una persona es consumidora a la hora de contratar este tipo de hipoteca, tenemos tanto el control de transparencia formal del 5 y el 7 de la Ley de Condiciones de la Contratación, si está redactado clara, si está en negrita, si está subrayado, si está resaltado, ¿vale? Y el segundo control de transparencia del control de legalidad de contenido. ¿Realmente ha sido consciente el cliente de las consecuencias jurídicas y económicas de la firma? ¿Por qué? ¿Se le han hecho al cliente una previsión razonada y razonable de ese índice de referencia? ¿Se le han advertido de las consecuencias del cambio de tipo de interés y cambio de divisa? Todo eso es lo que hay que analizar. Entonces eso es lo bueno de esta sentencia, que ya un poco ha definido los parámetros ya fundamentales que van a aplicar el resto de tribunales menores, de audiencias provinciales y juzgados, ¿no? Porque ¿a cuántas personas en España, Antonio, puede afectar? Pues mira, yo calculo, por los datos que tenemos nosotros, una hipoteca de cada 40 se ha podido firmar, una hipoteca de cada 40 en esa fecha. Date cuenta que se empezó a comercializar aproximadamente en 2006, que es cuando se preveía la crisis, y se terminó de comercializar en 2009, cuando ya se vio claramente que estaba perjudicando a los clientes. Entonces ya salieron las alarmas, las alertas en internet, hubo muchas asociaciones y muchas páginas web que se crearon expresamente para denunciar ese tipo de abuso. Entonces se dejaron de comercializar, ¿no? Porque estaban siendo claramente perjudiciales para los clientes. ¿Y en Huelva hay afectados, Antonio, por este tipo de hipotecas? Sí, bueno, yo te puedo decir que nosotros en el despacho hay sobre 40 y tantas expedientes con demanda interpuesta, hay cerca de 30, pero estábamos esperando esta última sentencia, porque sabíamos que hubo una sentencia, para ver cuál era el criterio definitivo, y ahora hoy precisamente estaba yo terminando una nueva demanda respecto a la hipoteca mobiliaria. Recordemos que ya hubo una sentencia en Huelva. En Huelva teníamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva de 21 de diciembre de 2016, el mismo día que salió la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dijo que no se podía limitar los efectos de retroactividad de la cláusula suelo. ¿Recordáis? Bueno, pues ese mismo día nos dieron una sentencia favorable declarando la nulidad de una cláusula multidivisa. Pero ojo, que también debemos de comentar, en ese caso nos dio la nulidad por vicio en el consentimiento, con lo que no es nulidad radical, es anulabilidad, con un periodo de caducidad. Pero ¿qué ventaja tiene esa sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva? Pues que es aplicable a las empresas. Quiere decir, si tú no eres consumidor porque eres una persona jurídica que está afecta a una actividad empresarial o profesional, o incluso personas físicas que esté afecta a una actividad empresarial o profesional, como un autónomo, sí se puede encauzar la demanda pidiendo la nulidad porque ha habido un vicio en el consentimiento, no por nulidad radical, porque no se puede aplicar el segundo control de transparencia. Pero esa sentencia de Huelva es buena porque a partir de entonces nosotros en todas las demandas pues instamos también la anulabilidad o nulidad relativa por vicio en el consentimiento. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando, Antonio? Pues mira, en este caso concreto que de la Audiencia Provincial de Huelva era una hipoteca de 180.000 euros que luego se transformó en yenes. Bien. El hecho de declarar la nulidad del clausulado, porque es importante mirar que cuando se pide la nulidad de la cláusula multidivisa no se pide la nulidad de la totalidad de la hipoteca. Si se pidiera la totalidad sería un perjuicio para el cliente consumidor porque tendría que devolver todo lo que le han prestado. Entonces lo que se hace es nulidad parcial de la hipoteca como en cláusula suelo. Se quita la cláusula suelo, se recalcula el cuadro de amortización y se sigue pagando. Bueno, pues aquí lo mismo, se elimina
esa cláusula multidivisa, con lo que se recalcula el préstamo hipotecario en euros y con el Euribor más el diferencial pactado. Eso, en ese caso concreto que yo te digo, que era una hipoteca de 180.000 euros, significó que al cliente le volvían cerca de 30.000 euros en efectivo, en intereses que había pagado de más, y el capital pendiente de amortizar se rebajaba en unos 50.000 euros, unos 80.000 euros. Porque es fundamental hablar aquí del doble riesgo que tiene. O sea, en las hipotecas normales tenemos un riesgo de subida de tipo de interés, si suben los tipos, pero es que aquí hay doble riesgo. No solo que suba o baje el LIBOR, el tipo de referencia, el índice de referencia, sino que suba o baje la cotización, que por eso se hacían las hipotecas en yenes. Como se depreciaba el euro y tú tenías que comprar yenes para pagar tu hipoteca, y a ti como te pagan la nómina es en euros y tu cuenta está en euros, si tú quieres amortizar la hipoteca y pagarla en yenes, tienes que comprar yenes cada vez que paga el recibo mensual. Y eso además el banco, otro riesgo más que no se dice, tienes que pagar una comisión a lo mejor del 2 por mil, del 3 por mil sobre el importe total del tipo de cambio. Entonces, aparte de la comisión, tú tienes un riesgo de que se aprecie una moneda respecto al euro, con lo que tienes que poner más euros para comprar esa moneda. Entonces tiene doble riesgo, no solo que suba o baje los tipos, sino que con respecto a la moneda que tú cobras, que tú tienes nómina, que tú tienes tu cuenta, respecto a la que está amortizando el préstamo, puede haber una apreciación o depreciación, con lo que implica más perjuicio económico, más esfuerzo para el cliente. Y eso es lo que no se decía. Por eso salen unas cantidades tan grandes de devolver 30.000 euros y que el capital amortizado sea menor, porque al pasarse a yenes, si se aprecia la moneda, tú necesitas mucho más euros. Entonces el capital pendiente es más. Y se da la circunstancia que en esa hipoteca concretamente, después de 8 años, 9 de pagar hipoteca, se debía más de lo que se pidió en euros. El cambio a yenes, de yenes a euros. O sea, cuidado con este tipo de hipoteca, porque reconoce el Supremo que, independientemente de que no se aplique ya a la MiFID, sigue siendo un producto complejo de riesgo, de alto riesgo, ¿no? Antonio, desde Atos Abogados, ¿qué recomendáis a aquellos afectados que estén escuchándonos ahora mismo y que digan, a mí me pasa eso? Pues siempre decimos lo mismo, vamos a un abogado especialista. Son temas bastante complejos que necesitan un estudio pormenorizado y personalizado de la situación, y analizar toda la escritura y ver las posibilidades. Primero, si somos no consumidores, cómo está redactada la cláusula, para ver si está resaltada o no, si está encubierta en otras cláusulas. Todo eso es lo que tenemos que ver. ¿Para qué? Para luego instar la demanda y pedir tanto la nulidad radical o absoluta como la nulidad relativa por vicio en el consentimiento, ¿no? Al final es un tema de especialistas, y aquí hay abogados especializados, como siempre decimos. Y si es verdad que siempre lo decimos, defendamos nuestros derechos y reclamemos lo que tengamos que reclamar, pero sin miedo, además, que no hay miedo por qué reclamar. Más daño no se va a ocasionar al cliente que el que se está ocasionando. Pues ya son bienvenida de nuevo las hipotecas multidivisas a la lista negra del tribunal, Antonio. Claro, es otro de los productos. Date cuenta que al final la hipoteca multidivisa en sí es una cláusula. Es como el IRPH, que estuviste aquí hablando, es una cláusula también. Al final son cláusulas que se están considerando abusivas. ¿Por qué se consideran abusivas? Por el doble control de transparencia y porque realmente el cliente no es consciente de las consecuencias jurídicas y económicas, de la carga, del esfuerzo que supone, ¿no? Porque hay un desequilibrio entre las partes ocasionado porque hay mala fe por parte de la entidad financiera que... Sí, falta de transparencia al final. Claro, hay falta de transparencia, hay mala fe, y además se aplica una generalidad de contrato, ¿no? Por eso son condiciones generales. Date cuenta que se aplica la nulidad en base a la Ley de Condiciones Generales de Contratación, el 8.1 y el 8.2, porque se supone que están predispuestas e impuestas y aplicadas a una generalidad de contrato. No cabe negociación, el banco te viene y dice, no, en vez de esta hipoteca normal, llévate este producto que es mejor porque vas a pagar menos tipo de interés, porque está en yenes. Está en yenes y el índice de referencia es el LIBOR. Y te dice, mira, es que el Euribor está al 3 y el LIBOR está al 1, vas a pagar menos, pero no te dice todos los riesgos que conlleva esa operación. Entonces, son condiciones generales de contratación, como la cláusula suelo, como el IRPH, y se puede pedir la nulidad. Pues sirvan, señores, estos consejos para despejar dudas, pero como siempre decimos, como siempre recomiendan desde Atos Abogados, si se encuentran en una situación similar, pónganse en manos, ¿no, Antonio?, de especialistas y cúrense de salud. Sí, la verdad que sí, es así, no hay otra. Pues nos vemos dentro de 2 semanitas, Antonio. Aquí estaremos. Despejando nuevas dudas. Ya veremos de qué hablamos. Poniéndonos el camino a todos un poquito más sencillo. Antonio, ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias.
Señores, y nosotros hacemos una pausa breve, muy breve para publicidad. Volvemos en unos minutitos, no se marchen.